¿qué tal? Estoy aquí desde casa de papá y mamá en este especial del Día del Padre. Estoy muy contenta que mi papi haya aceptado platicar con nosotros. Ahí viene el festejo este domingo del Día del Papá, en el mes del papá. Y gracias, papi, por estar conmigo, Israel Sánchez. Gracias, que estamos, gracias a Dios sobre todo, que tenemos ese lado, el privilegio de vivir sanos sobre todo. Y yo estoy bien contenta porque puedo decir que ya 75 años. 75, noviembre de 76, Híjole, sano, fuerte. Sí. ¿Cuántas pastillas te tomas? Subiendo cerros. Subiendo cerros. Hable más fuerte para que lo oigan bien así. Subiendo cerros. Subiendo cerros y no, gracias a Dios no necesitamos medicina, está bien. Yo te presumía todavía en mi clase de doctorado porque les digo, es sembrar correctamente. Al final de la vida, siempre sembrar correctamente va a dar resultados correctos. Aunque esté el mundo en contra, y yo lo veo con mi papá, platicar también de mi tía Meli, como ella tiene una vejez digna, tranquila, sí. Dentro de todo, ella todavía puede consigo misma y es un orgullo tener personas que han sembrado en su vida bien y ahorita está sano, fuerte, la gente no me cree que sube cerros, que todavía das terapias físicas, sí. Eso es muy desgastante y todavía lo haces. Sí, bendito sea Dios. Estoy retomando el ejercicio, ahorita ya puedo brincar unos 23, 25 minutos sin problema. Los reto a que lo intenten, jóvenes, 23, 25 minutos, pero ahorita el enfoque más que nada es a qué es ser papá. Ya tienes 2 hijas, ya tienes 2 nietas y queremos que nos platiques qué es ser papá. Bueno, ser papá, yo creo que no lo aprecia uno en su adolescencia hasta que no lo es. Porque alguien decía con mucha razón, no podemos ser hijos hasta que no somos papás. Sí, cierto. Y es tremendo, porque cuando uno lo analiza, yo recuerdo cuando naciste tú, que estábamos 2 ahí, de repente ya somos 3. Ah, caray, ¿qué hiciste? Ya está. Qué impactante, digo, qué cosa tan maravillosa Dios hace, porque eso es... No, eso es indescriptible, simplemente indescriptible, porque de 2 ya salió otro y luego así sigue. Qué maravilla es eso, la vida. Es algo que a mí me impactó, el ser papá me impactó más que cualquier otra cosa, sobre todo porque empieza uno a dejar de ser egoísta. Casi siempre cuando uno es soltero está pensando, a mí me gustaría, yo quisiera, yo a mí se me hace, en mí. El yo-yo. El yo siempre. Cuando uno ya es papá, ya no piensa en uno tanto, ya empieza a pensar en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Y a medida que van creciendo, todavía aún se pregunta uno, ¿lo estoy haciendo bien o cómo lo estoy haciendo? ¿Es normal? ¿Será normal que te preguntes si lo estás haciendo bien? No, eso es una responsabilidad que le impacta a uno desde que nace el niño. Pero será responsabilidad, porque ahorita tenemos un chorro de varones y mujeres que no quieren ser papás, ¿no? Que les da miedo ser papás y entiendo el miedo, y ahorita te pregunto de eso, pero ¿será un impacto para mí, para bien? ¿O un impacto para mal? No, es un impacto para bien, la persona se motiva, la persona empieza a pensar en grande, cómo le gustaría hacer, qué le gustaría lograr para que no, ya deja uno de pensar en sí mismo y empieza a pensar en los hijos. Ya uno ya no le interesa ni siquiera qué tanto no va a lograr, sino qué tanto va a poder hacer por ellos. Eso es lo que más me impactó de todo, de todo. ¿Da miedo ser papá? Como papá, o sea, en algún momento dijiste, híjole, ¿en qué me metí? O en cierta tengo forma miedo que les sí, pase pero de esto. otra forma no, porque lo motiva a uno y ya lo que quizá era una barrera o que será un temor de decir, lo hago o no lo hago, ya no tiene el temor, yo lo voy a hacer porque tengo que hacer. Sí, no hay opción. Sí, ya no hay que, a ver si me va o no me va, no, yo voy a hacerlo. Cómo me sale, como me salga, pero yo lo voy a hacer el intento, no voy a quedarme parado. Y eso es lo tremendo, que todo se mueve en lo físico, en lo económico, en lo intelectual, en lo espiritual. Se mueve uno porque se mueve, ya no puede quedar estático. Yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia que tuve con tu mamá. Tu mamá era muy relajada, muy así. Decía, no, es que, ¿sabes? Estaba mejor que cuando nazcan los niños, pues yo no sé qué va a hacer porque era muy relajada. Y no oía nada. Como... Sí, parecía que no oía nada. Cuando nacieron ustedes, estuvo como una chispa que ya estaba así, pero pendiente a cualquier llanto de ustedes, ella ya estaba pendiente. Eso fue impactante. Se despertó. Sí, Tuvo los aspectos. Sí, se despiertan los sentidos que uno ni piensa que tiene.
¿qué fue tu reto más grande como papá? ¿O cuál ha sido? Porque igual, pues sigue siendo papá. O sea, seguimos corriendo a papi. Sí. ¿Y qué es el reto más grande para ti como papá? ¿O cuál fue el reto que digas? Eso fue lo más pesado para mí. Bueno, ahí tratar de ser un ejemplo positivo, de que El no, mantenerte. sí, de mantenerse uno firme en lo que debería de hacer y no dejarse llevar por cualquier otra situación que pudiera desviarlo. Siempre ha sido eso, ¿verdad? Que uno quiere una superación para que a su vez que sea un ejemplo, porque como dice el dicho, una fotografía habla más que 1000 palabras. Y bueno, ¿qué es lo que debo hacer? A veces me desesperaba porque ciertas situaciones no salían y yo tenía que mantenerme ecuánime. Y Entonces, sí que se mantenía igual. sí, no quejarse, no andar llorando, decir, bueno, siempre con actitud. De hecho, Dios lo recomienda que uno tenga una actitud positiva. A Dios no le gusta una actitud negativa. Él si alguna cosa rechaza, es eso. La Es, quejumbrosidad. sí, sí, la gente quejumbrosa Dios no la acepta, la rechaza, sencillamente la rechaza porque tenemos muchas cosas a nuestro favor y no hacemos nada por mejorar cuando tenemos todo a nuestro favor. O aun cuando no está todo a nuestro favor, hay cosas que Él no permite que pase. Dice, no te voy a pasar por algo que no puedas sostener o aguantar. Entonces, en ese entendimiento dije, bueno, pues... Dijiste, si tengo estos 2 trocitos de carne, los voy a poder aguantar. Si puedo con ellos. Sí, eso es tremendo. Y siempre nosotros tuvimos el honor de ser parte de la mesa directiva de la escuela donde estábamos. Y buscábamos siempre conferencistas que supieran motivar al papá o dirigirnos, porque como jóvenes, pues todos cometemos errores, ¿verdad? Y no sabemos realmente por dónde ir. Dijimos, no, bueno, vamos a lograr contactos que nos ayuden a ampliar nuestro criterio de qué hacer o cómo no hacer o qué hacer o qué no hacer, pues, porque generalmente a veces si uno hace una acción inapropiada puede afectar. Es que sí, las decisiones buenas o malas afectan para bien o para mal. Exactamente. Y yo dije, no. Y cuando yo notaba, por ejemplo, que había un error o alguna cosa que fuera que nosotros o en ustedes procurar no magnificarlo, al contrario, Amortiguar el sí golpe. amortiguar, sí no engrandecer el problema, sino decir, bueno, esto es una situación así, pero se va a solucionar. Entonces, por muy incómoda situación que fuera, de todas maneras nosotros queríamos que fuera más grande Dios que nuestra incomodidad. Y eso ha sido realmente la tónica o la fórmula que siempre nos ayudó a salir adelante. Y que te mantuvo ecuánime, porque yo Sí. recuerdo, si algo impactó y algo me ha impactado y he tratado también de replicarlo en casa, es la estabilidad emocional. Eso es muy importante. Porque podía ser el mundo cayéndose, podríamos tener situaciones bien complicadas, no le veías por dónde, o sea, y a veces hasta en nuestra ignorancia y en nuestra inmadurez, el reclamo, ¿no? ¿Por qué, papá? O sea, pero verte a ti estable. Oh, y luego hemos platicado mi hermana y yo así, es de que es que ver a papá estable era decir, no importa, van a salir las cosas, no sabemos cómo, pero estamos bien, ¿no? Y a veces esa parte ahorita, en una época en la que te resaltan tanto las emociones, en las que te quieren poner por encima las emociones de la razón, ¿cómo perjudica a los hijos? No, los deshace porque no tienen un parámetro, no tienen una base donde fundamentarse. Porque me acuerdo de una narrativa que hizo un hermano en la fe, iban en un vuelo y hubo trepidaciones muy fuertes, o sea, Tormentas, sí, hubo turbulencias, eso que se mueve bien feo el avión. Esas que te hacen amar a Dios, pedirle a Dios, ponerte a cuentas con Dios. Iban varios y iba una hermana que lo volteaban a ver todos porque ella era más madura en cuanto a la fe. Ella estaba tranquila y ellos estaban pero alterados, pero ya cuando la vieron tranquila ella, no está todo tranquilo. Como dijo Jesucristo, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Entonces, ahí es donde realmente Dios nos quiere pulir y nos quiere llevar a que esa superación no solamente sea de uno, sino de los que lo rodean, porque esa ecuanimidad y esa seguridad en Dios nos hace que pasemos por situaciones que en otras circunstancias a lo mejor perdíamos la razón o perdíamos el equilibrio.
qué complicado para la gente que no tiene a Dios ser papá, ¿no? Sí, yo le veo una dificultad muy grande porque en primer lugar no tienen un propósito de su existencia. Ni la de sus hijos. Exactamente, entonces ¿a dónde lo llevas? Era una de las preocupaciones. Luego he escuchado a gente o papás que empiezan a preocuparse porque se hace mi familia. ¿Qué les digo cuando me preguntan tal o cual cosa? Y si la persona no tiene conocimiento, ahí es donde se da uno cuenta cuánta estabilidad es realmente lo que Dios nos ofrece. Porque no es una ilusión, es una realidad. Es real, es una verdad. Sí, es una verdad contundente. Dijo Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que yo les diga, eso es así. No tienen que ponerse a dudar a ver si tal vez piensan. No, así es. Porque le dijo a Pedro: ¿para qué dudaste? Ya habías empezado, ¿por qué te pones a dudar? Entonces, seguido nos pasa a nosotros eso. Entonces, tenemos que tener esa estabilidad. Y eso es lo que nos lleva, porque Dios es el creador de la familia. No hay forma de que alguien pueda inventar algo más de lo que Dios ya hizo. Él puso todos los medios, las formas, las fórmulas para que nosotros salgamos adelante. Tú eres papá de dos mujeres y tú siempre dijiste que mi mamá cuenta, ¿no? Que ustedes desde novios dijeron dos y Sí. se acabó. Sí. ¿Deseaste varones? Porque yo nunca, tengo que decir, porque ahorita yo veo todavía y me duelen hasta las revelaciones esas que hacen públicas. Yo les digo, no las hagan públicas, dejen que sufran en silencio sin que sea público, porque eso lo va a ver un niño el día de mañana. Sí. Y yo no recuerdo jamás una distinción de parte tuya de por qué era mujer. Jamás una discriminación de tu parte o un maltrato por ser mujer. Fui la mayor, entonces generalmente los hombres piden una niña, perdón, un niño, piden un varón. Y yo nunca nos sentimos, yo creo que mi hermana tampoco, porque lo hemos platicado Susi y yo, nunca nos sentimos que menos por haber sido mujeres. O porque, hijo, es que debe haber sido hombre para que mi papá me quisiera. Entonces, Sí. tú siempre dijiste dos. Sí, ¿Buscaste varón o tú dijiste, hay una diferencia y yo quiero de verdad un hombre? O tú dijiste, gloria a Dios por mis hijas. O sea, ¿cómo fue ese impacto para ti como hombre? Para mí, yo como egoísta que es uno, ¿verdad? Dice: no, pues yo a lo mejor quiero un hombre, ¿verdad? Pero desde que nosotros nos casamos, íbamos a casarnos, dijimos: dos, sea quien sea, Dios no hace excepción de personas. Lo que venga. No importa lo que nosotros pensemos, lo que nosotros digamos, nosotros vamos a tratar de guiarnos precisamente por los principios divinos. No hay acepción de personas, para Dios todos somos igual. Y así nos creaste que ya, para Dios ya no hay hombre ni mujer. Sí, yo no recuerdo muy bien eso. Entonces, eso fue para nosotros una solución que, bendito sea Dios, no hubo más problema, porque si nos hubiéramos dejado llevar por el sentir, a lo mejor la hubiéramos regado bien feo. El rechazo. Sí, porque el niño queda afectado cuando es rechazado, es horriblemente, en el subconsciente se queda afectado al grado que a veces uno ni siquiera piensa qué tanto daño le pueden hacer a una persona que la menosprecia o es menospreciado. Entonces dijimos: no. Dos, quien sea, quien sea. Y ahí se acabó, no más. Y tú dijiste, dos niñas, perfecto, dos niñas. Sí. Si fue lo que Dios mandó, estuvo perfecto. Dijo un amigo: no, hijo, si las niñas son más querendonas que los hombres, dijo. Es que dicen que las niñas sí son del papá. Sales ganando. Bueno, salí ganando. Está bien. Sí, es que dicen, cuando crías, y luego, y esa es otra parte, yo les digo mucho a los varones porque no faltan, ¿no? No, es que yo quiero hombre, y es que yo sí quiero hombre, y se ve que hasta, como que, ay, Sí. tuve niño, ¿no? Y Sí. se ve que batallan y yo les digo, Claro. te das cuenta que crear una hija es crear una familia. No, Porque papá tiene su importancia, pero a final de cuentas la familia es el reflejo de la mujer. Exacto. Entonces digo, te das cuenta que tú estás creando generaciones al crear una hija. No nada más a ti, estás creando a tus nietos, estás creando a tus bisnietos. Como dice Dios, bendito sea. Sí. Y lo que tú menciones así va a ser. Ay, por eso a veces no medimos la importancia y el enorme potencial que tenemos como hijos de Dios. Entonces, si nosotros medimos eso, si nosotros nos apreciamos, generalmente el ser humano, y lo he visto en muchos hermanos, y pues claro, yo no los digo, pero veo que el problema de todos, incluyéndome también, que no nos apreciamos como Dios nos aprecia. Que nosotros como hijos de Dios tenemos un poder tan extraordinario que no lo hemos aquilatado, por así decirlo. Entonces, si nosotros hubiéramos aquilatado, si nosotros aquilatamos, de hecho hacia allá vamos, porque los eventos que estamos por experimentar
no nos va a quedar otra, o apreciamos o apreciamos. Pero es que algunos con todo y tempestad ni así se encajan, ni Tomamos así se arrepienten. Vamos a tener que tomar el papel realmente que Dios quiere que tomemos y no va a haber de otra. Dice porque me acuerdo un pasaje de Zacarías donde dice, el más débil en ese entonces era David, y el que como David será como un ángel de Dios. Entonces las personas que verdaderamente estén en la sintonía divina, en esas circunstancias que no pasa mucho tiempo para cuando las veamos, vamos a ver cómo se acrecienta, cómo crecen esas personas, porque van a tener una responsabilidad que ya lo van a sentir y van a desempeñar ese papel que deben desempeñar desde lo económico, físico, intelectual y espiritual. Que lo tenemos, tú dices, no, Sí, no lo hemos creído, no, no sí. hemos valorado esa parte y no valoramos tampoco la descendencia, de saber lo que tenemos en nuestras manos. Dice, herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hijos de Dios somos ya. ¿Qué podemos expresar más grande que eso? Que ser hijo de Dios, ser hijo del Dios del universo. Necesita uno comérselo poco a poquito para poderlo digerir, porque es algo tan grande que no lo hemos apreciado. Entonces va a llegar un momento en que ni lo político, ni lo económico, ni lo cultural, ni lo social te van a liberar. Va a ser el contacto que nosotros tengamos con Dios para liberar a aquellos que de una u otra forma, primeramente los que están cerca, y luego los demás que van a ver, oye, dice, caramba, sí es cierto lo que nos estaban diciendo, y tienen razón estos locos. Ahí es donde vamos a tener una cosa tan tremendamente impactante que ya no va a quedar otra salida más que la de Dios. Retomar el valor que tenemos. Sí, exactamente. Como papá, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido? Verlas como prosperan. Dios ha sido bueno. No, eso no lo puedo expresar simplemente. Me gusta eso. Y como Dios los ha llevado, como Dios los ha ido llevando al grado que hacen bueno donde quiera que van. Entonces, dice, serán benditos. Oh, yo recuerdo, y yo se los digo a las nietas, ¿no? a tus nietas. Digo, ustedes traen una carga de un abuelo que hizo pacto con Dios, de una abuela que hizo pacto con Dios. Ustedes ya vienen de una generación que viene en otro nivel, porque las batallas de ustedes ya no las tuvimos que pelear nosotras. Y las batallas de ellas ya no las van a tener que pelear, y las batallas de nosotros ya no las van a tener que pelear ellas o ellas. Y yo les digo a ellos, tú hiciste un pacto de mi descendencia será poderosa en la tierra. Y había situaciones que yo decía, ¿cómo me dice que su descendencia va a ser poderosa en la tierra cuando no tengo para inscribirme en la escuela y no sé si va a salir? Cuando no sabemos, digo, nunca faltó que comer, sí. Pero a veces no sabíamos si iba a haber para la cena. Cuando veíamos las situaciones de carencia económica y las situaciones... Y lo declarando. Sí, y yo decía, o sea, le reclamábamos, insisto, en esa tontería de jóvenes, ¿no? Esa inmadurez y esa falta de visión también. Entonces, y era complicado. Y yo oírte y yo decía, ¡uy! Ese versículo, esas palabras retumbaban en mi cabeza como si fueran taladros. Y cuando empiezo a avanzar, cuando empiezo a ver cómo Dios ha respaldado tantas cosas que uno ni conciencia tiene, híjole, esas palabras se volvieron música en mi cabeza. Y yo les digo a las nietas, mi descendencia será poderosa en la tierra. Como sea, en el área en la que se desarrollen, porque en algún momento me preguntaban, Ruth, ¿no te da miedo entrar a diferentes situaciones? No, no quieres entrar por miedo, no quieres entrar por aquello, te da pendiente. Y la realidad es que no, a lo mejor no tengo medida de conciencia de que se mete uno, ¿no? Sí. Pero no tengo miedo porque en todo lo que hemos hecho nos ha ido bien. En todo. Sí. No ha habido una área que yo diga, híjole, qué fatal me va. O sea, y yo sé que aunque quisiera desviarme, Dios va a respaldar porque hay un pacto generacional. Sí, a veces. Y se va a encargar de prosperar, ¿no? Entonces, cada vez que digo, ¿por qué salió esto? Y me acuerdo, papá decía, mi descendencia será poderosa en la tierra. ¿Por qué salió aquello? ¿Por qué se abrió esta puerta? Porque mi descendencia será poderosa en la tierra.
Entonces, esa parte de que como padre, antes, a tus Eso generaciones. es maravilloso. Simple y sencillamente no hay forma de expresarlo porque va más allá de lo que uno puede imaginar. Y como vienen las cosas, se va a manifestar todavía más, con más poder, con mucho más poder. Porque los hijos de Dios se van a volver tan poderosos como dice Zacarías. Dice, el más débil será como David, y el que como David será como el monte del cielo. Creerlo. Eso, esa es la situación que van a venir momentos en que va a ser así tan importante que uno decida y uno declare de parte de Dios y los hijos de Dios que lo que digan, así va a ser. Y ahí el cuidado de qué declaras sobre tus generaciones, qué Sí. declaras sobre tus hijos. Yo no recuerdo nunca, y esto también, papás, por favor, o sea, créetelo. Yo no recuerdo nunca una mala palabra, no recuerdo gritos de tu parte hacia nosotras, ofensas, o decirnos no puedes, tú no vas, tú no eres, tú no, nunca, nunca, o sea, Bendito sea Dios. obviamente hubo regaños, claro que hubo cintarazos. Yo recuerdo que prefería el cintarazo que tu mano. Dice mi mamá que a lo mejor con el cinto no nos dabas tan fuerte porque sabías que nos podía lastimar. Entonces que por eso con la mano sí, órale, eso, entonces yo recuerdo una mano muy pesadita de papá. Yo decía, no, por favor, mejor el cinto, el cinto, el cinto, que escoge el cinto. Pero obviamente era direccionarnos, era dirigirnos, nunca fue un golpear sin razón Sí, o... la Biblia dice que uno debe corregir al hijo, pues, y aunque le des, dice, no le daña a nadie. O sea, la corrección debe de ser siempre sin coraje. Sí, 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 no, Sí, no, no, sí, no, yo no recuerdo haberte visto, sí te he visto enojado, pero no contra nosotros Sí. para lastimar. Insisto, esa estabilidad emocional que siempre nos permite estar, pues tranquilas de alguna manera dentro de toda la crisis, saber que había un papá firme, estable, comportado varonilmente, que te ponía a llorar y a chillar, Sí. a rasgarse las vestiduras, eso era muy bueno. Papá, o sea, pórtate varonilmente, de veras, papá, fájate. Toma ese control, ese dominio de las Sí, eso es muy emociones, ¿no? importante. Los niños eso no lo pierden por nada, simplemente lo meten en su mente y no hay cosa que les saque de eso. Esa estabilidad. Y otra cosa que también siempre, 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 el servicio a la iglesia y la oración. Sí. Siempre. La oración es un elemento tan poderoso. Yo recuerdo que si me tocaba levantarme de madrugada o por algún motivo me despertaba, desde las 3 de la mañana ya estaba papá de un lado de rodillas. En de lo más apartado de la casa, donde sea que viviéramos, ahí estabas tú. Lloviera, tronara, relampagueara. Y era también, y es todavía, el decir, hay un papá en la brecha por nosotros. Sí, Y eso ha sido bueno en muchos aspectos. da Y mucha seguridad. sí, Eso está bien. sí, y el servicio a la iglesia, siempre sirviendo, siempre sirviendo. Y eso es un ejemplo fuerte también para tus nietas. Y eso es un ejemplo fuerte también de saber que hay un compromiso, que si queremos la bendición, también nos toca dar. Somos personas de pacto, como es el pacto que no se quebra por nada. Eso es muy importante. Y hay otra cosa que a lo mejor luego da coraje en algunas personas, como que toca fibras muy sensibles porque pega en la bolsa, el diezmo. Sí, desafortunadamente es una realidad que mucha gente no lo considera. De hecho, uno dice que debe dar con gusto, con alegría. El dador alegre. Sí, Dios ama al dador alegre, lo que pueda dar está bien. Pero por norma, por ejemplo, al pueblo de Israel, que es el pueblo bendito, que ahorita estadísticamente se ha encontrado de que por ejemplo, las patentes que están registradas a nivel mundial, La pues mayoría viven de ahí. de ahí, de un pueblo tan pequeño como Israel, dicen que tienen más del 20% de patentes. Y estaba viendo una grabación, dice que tiene un sistema tan extraordinario ahorita que ni siquiera las más grandes patentes lo tienen. Pueden estar viendo lo que están haciendo los enemigos en cualquier parte del mundo. Entonces, El sistema de protección que tienen, sí, porque ok, les cayó, pero todos los días evitan pero catástrofes ahí en su el territorio. sistema que yo estoy haciendo, Lucía, yo no sabía. Ese es otro sistema más complicado, más complicado. Pero eso nos da una idea, dice,
el principio de la sabiduría, ¿qué es? El El temor temor al a Eterno. Dios. No es precisamente la palabra temor lo apropiado, y dice que el respeto, porque dice que en el amor no hay temor. Y no Y se Dios es trata, amor. si Dios es amor, no tenemos que tener temor nosotros de Dios, más bien tenemos que tener respeto a Dios, que es la palabra más adecuada para nosotros. Y el respeto te hace obedecerlo, Sí, el respeto te hace exactamente. buscarlo, el respeto te hace honrarlo. Exactamente. Honra a Dios, dice, con tus bienes y tus lágaras se llenarán de mosto. Pero dice, como decía ahorita, ¿qué es lo más importante? Dice, no dejaré que el enemigo te eche a perder lo que tú tienes, lo que tú haces. Y es para lo que quería ir, porque yo no oí nunca, hasta, bueno, mientras tú nos formabas, no oí nunca que tuviéramos que diezmáramos para ser ricas. No. Era, y entiendo que es una añadidura, o sea, viene por Sí. añadidura, pero, yo siempre recuerdo, tanto de ti como de mi mamá, que la formación era, tú diezma para que el devorador no venga, No te toques. no te toque. Ese es un escudo. Sí. Más allá de lo económico, estamos hablando de tu salud, de tu estabilidad, de que te vaya bien en las cosas que hagas, Sí. y de que no te vayas a quedar batallando por las cosas, ¿no? Que se te den bien las cosas Esa bien. estabilidad que da eso, es decir, yo tengo la certeza en Dios. No vamos a decir que yo soy autosuficiente, no, a lo mejor no. Pero en Dios somos más que vencedores, dice, y ahí es donde debemos de buscar esa ganancia extraordinaria que nos proyecta hacia lo eterno, no nomás aquí, porque dice, no te desbaratarán, no te darán daño en lo que tú hagas. Entonces eso es no se puede medir, simplemente no se puede medir. Gente a la que le va muy bien económicamente, ¿no? Pero a cada rato le roban, le asaltan, tiene fugas en el negocio, Zozobra, o se me fue incertidumbre, dinero en pues, esto, y él dice, no, búsquela. O sí, familiares enfermos, sí, ellos mismos con padecimientos graves, sí. o con condiciones que no pueden mejorar, no hay dinero que les compre, Sí, ¿no? no hay forma de poder pagar lo que Dios hace por uno. Y no es que Dios necesite el diezmo, simplemente Él nomás quiere que nosotros tengamos una actitud apropiada. Eso es lo Que que cuenta. entendamos de dónde viene, ¿no? Sí, que nosotros lo que tenemos o no tenemos, lo que tengamos es por Él y para Él. Dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. No hay forma de que una persona pueda tener algo si Dios no lo proporciona. Lo reconozca o no lo reconozca, Dios le da la capacidad para hacer la riqueza, dice. Desafortunadamente a veces no lo reconoce. Pero ¿a dónde van las riquezas si no tiene la proyección realmente que Dios está ofreciendo de la vida eterna? No le llega a ninguna parte. Dice, ¿de qué No te te vas a sirve? ir con Si todo ganas eso. todo el mundo, dijo, pero si pierdes tu vida. En realidad la ganancia principal que debemos de buscar, al final de cuentas, es esa, la vida eterna. Vida eterna. Como papá, la formación, pues no voy a decir religiosa, porque la religión pues lleva así como rituales y La todo, ¿no? religión en sí ha hecho mucho daño, en Sí, realidad. más bien la parte de formar espiritualmente. ¿Cómo se ha hecho? Porque ahí también, ¿no? Luego nos dicen, es que tienes que tener un devocional diario con tus hijos, es que Sí. tienes que forzarlos a que hagan esto, es que... Y yo digo, mi papá nunca me forzó. Papá nunca se sentó a esto, dice la Biblia, y nunca. De hecho, yo les digo que sin darme cuenta conocí la Biblia, porque siempre que hablabas y siempre que hablas y siempre que jugabas con nosotros, porque jugó mucho con nosotros, había una lección de la Biblia. Entonces, cuando empiezo yo ya a leerla por mí, me dice, eso no era el señor Sánchez! ¡Se lo por acá! Se lo pusieron de acá. Sí, esa forma de enseñar sin forzar. ¿Cómo haces para formar la parte espiritual de tus hijos? Vamos a hablar de esa parte, alimentar espiritualmente a tus hijos, porque esas palabras han servido en muchas Sí, cosas para sí. salir adelante. En realidad es algo maravilloso porque dice Dios, y es como lo que hablábamos ahorita, una fotografía vale más que 1000 palabras. Y una acción, igual, una acción tiene trascendencia si yo empiezo a mentir y el niño se da cuenta, pues él va también a mentir. No, mentiras, no. Entonces, Nunca con conciencia, nunca. entonces si uno quebranta los principios divinos, los principios lo van a quebrantar a uno o a su familia. Y si uno procura, porque otra vez, no es de religión, es de principios que dijo Jesucristo,
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces hay libertad cuando nosotros seguimos los principios y al aplicarlos, el niño imita. Exacto. Si alguna cosa, los niños son cuidadosos, es de que qué es lo que hace el papá o qué hace la mamá. Ah, todo bien, todo Todos bien. están como una esponjita. Entonces, ellos captan más de lo que uno piensa con las acciones. Y de eso se trata, de que el niño capte. Y que le digo, voy a estar a tal hora. Ahí está a tal hora. Dijo el papá que iba a venir a tal hora. A tal hora va a venir. Entonces no conoce otra situación. Bueno, pues a las 5 nos vemos ahí, a las 5. No, y también el verte que, por ejemplo, a pesar de que había gente que perjudicó o que transió o que quiso hacer daño, nunca vimos en la práctica el aplicar el no voy a cobrar venganza. No, pudiendo hacer a veces cosas que dices, no vamos a obrar mal, no vamos a dar mal, no vamos a pagar con el mal con mal, no lo vamos a hacer de esa manera. Sí. Y te seguiste manteniendo, ¿no? A pesar de cualquier cosa te seguiste manteniendo. Entonces era hablar la bendición, que a veces creemos que bendecir es nada más dar una oración o para que sea prosperado o Sí. protegido. No, bendecir es bien decir. Bien decir, sí. Y el hablar correctamente y el que en esas conversaciones siempre haya habido esa palabra hizo que no regresara vacía, que diera fruto. Bendito sea Dios, fue algo tan maravilloso. Y eso le da estabilidad a uno que a pesar de los pesares, Dios tuvo misericordia con nosotros y después de adversidades, Dios nos dio la salida y nos está dando cada vez más salida. Más salida en qué sentido de que podemos crecer y ver la mano poderosa de Dios que siempre le está pendiente. Dice, si nosotros, dice que está pendiente de los que le aman. Entonces, Él tiene es algo cuidado de sus maravilloso. Por eso la oración dice que debemos de orar sin cesar. orar sin Ahí está cesar. la clave. Orar sin cesar. Si no estamos hablando de todas maneras mentalmente, podemos estar apelando a Dios. En mi vida, esta situación así, así. Yo recuerdo un testimonio de Washington Nee, un chino que murió en la cárcel, pero él no tenía una actitud inapropiada o negativa. Y él decía, Espíritu Santo, no estoy alterado. Espíritu Santo, me estoy enojando, ayúdame, no quiero enojar. Me estoy desesperando, ayúdame, no desesperarme. No necesitaba hablarlo, nomás pensarlo. Es que es una ventaja que Dios puede dar en nuestros Sí, es pensamientos, tan ¿verdad? maravilloso eso. Mucha gente piensa que tiene que estar ahí continuamente. Sí, está bien, puede hacerlo así, puede hacerlo por horas, días, no le hace. Me tocó hace poquito escuchar un testimonio de un señor que tiene testimonios contundentes, pero se puso a orar y a ayunar y a orar 3 días seguidos, sin perder un solo minuto de estar en eso. Digo, caramba. Y yo cuando pienso, por ejemplo, en Jesucristo, dijo que cuando iba a seleccionar a los 12 apóstoles, todas las noches se pasó, no, eso no, pero ¿cómo puede ser eso? Es que es una sintonía tan maravillosa que es como inyectarle a una vida. Pues es que si No podemos solamente de pasar, pan vivimos. ¿no? Y si podemos, por ejemplo, pasar tantas horas platicando con los amigos, en las fiestas, entonces, eso es una relación, al final de cuentas, estás haciendo una relación. Eso es lo que vale, la relación que tengamos con Dios, porque si no hacemos la cosa como Dios mande y no platicamos con Él, pues no hay esa intimidad. Y la intimidad solamente se puede llevar a cabo precisamente a través de la plática. De estar conversando todo el tiempo, Exactamente. orar sin cesar. Quiero cosas Sí. que donen en todo tiempo, Todo en todo tiempo. Y quítese cualquier sentimiento negativo, dijo, porque no voy a escucharles si no cambian primero. Entonces cambien en su forma de pensar o de actuar, porque hasta médicamente han encontrado que si una persona tiene rencor o resentimiento, es más propensa para que entre, por ejemplo, un cáncer. Cuando nosotros nos perdonamos y perdonamos por las lecturas o tonterías que hicimos o que nos hicieron, nosotros perdonamos, bueno, pues, que Dios los perdone, ya no abrigo más rencor, ya no abrigo más resentimiento. Ya no quiero nada con ellos, pero ya no tengo nada resentimiento contra ellos, que Dios los ayude. Que quite y Dios les dé el arrepentimiento y se vuelvan hijos de Dios. Eso es algo maravilloso porque tuve una experiencia, he tenido experiencia aquí que ni esperaba yo, por ejemplo, andar esperando. Personas de que cuando estábamos en la escuela, tuvimos ciertas diferencias que al grado de
envolvernos en golpes. Cuando era niño, yo generalmente no me gusta pelear, aunque me gusta el boxeo, pero no me gusta el simple. Es muy pacífico, pero es muy peligroso. Este muchacho se atrevió a tirarme un golpe y instintivamente yo me lo quité, al mismo tiempo lo regresé, y más que afortunadamente un amigo. No, no, jamás, jamás. Yo le tengo temor a enojarme, yo tengo temor a desesperarme, no me gusta que yo pierda el control. Porque cuando uno pierde el control, o se hace daño o ya hace daño, ¿no? Entonces, cuando tiene el control, no hay problema. Entonces, por eso dice, es mejor y más grande el que se domina a sí mismo. El que toma una ciudad. El que toma una ciudad. Esa también se oye constantemente ahí en la casa. Eso es algo tremendo, que uno sea capaz de tener ese dominio. Y es muy saludable. Mucho. Te quita muchos problemas. Eso es maravilloso porque te quitas muchas cargas. No te tienes que meter en tanto lío. Oye, ¿qué me hizo así? No, pero es que es falla de él o de ella, pero que no sea mío. Que no sea mi falla. Sí, exactamente. Que uno dé la mejor respuesta a Dios. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, todos tenemos nuestras debilidades. Pero dice, ¿tú qué estás haciendo para tener ese dominio? Y ahí es donde está la esencia del asunto. Algo como papá que quisieras, que dijeras, bueno, esto, si pudiera, lo corregiría o lo haría diferente como papá. A la vuelta ya de que ya están tus hijas grandes, ya tienes tus nietas y ahorita no eres responsable de nosotros. Que dijeras, ¿sabes qué? Eso sí me hubiera gustado fortalecerlo o cambiar de esa forma o haber hecho esto diferente. Me hubiera gustado haberles dado más oportunidades de más visión con más antelación. O sea, sin tener que pasar por las experiencias, ¿verdad?, que tuvieron que pasar. Eso me hubiera gustado. Pero creo que eso fue Pero parte es precisamente parte que nos ayudó del ahorita, ¿no? forjar, exactamente. Es como cuando uno quiere fortalecerse en su Sí. cuerpo. Si no lo pasa por incomodidad, no va a poder tener comodidad. Como dices, el músculo no se hace en reposo, ¿no? Exactamente, tienes que estar en acción y eso, pues definitivamente. Yo digo que Dios ha sido muy misericordioso en el sentido de que nos propició tanto las formas. Mientras más lo analizo, más me doy cuenta de cómo Dios está tan al pendiente de cada cosa, de cada detalle, de que propicie los medios y las formas para que, al final de cuentas, se dé un resultado favorable. Es algo maravilloso eso, porque me tocó escuchar un testimonio de un señor que entiende mucho de lo espiritual y él dice que le dijo a Dios, voy a hacer eso a ver si lo nota, voy a hacer eso a ver si lo agradece. Y otro que decía, ¿pero qué te fijas en nimiedades? No, hijo, yo me fijo, yo estoy hasta en eso, pequeñito. Ahí estoy, no me descarten. Dice, ay, qué bárbaro. Dijo, no me descarten las cosas más triviales que aparentemente son. Digo, yo estoy aprendiendo. Pues es que hablamos de un Dios que tiene nuestros cabellos contados. Hijo, eso me Y no tomamos conmovió en en una cuenta. forma tremenda. Dijo, yo estoy al pendiente. Pues si respirar, si dejamos de respirar 5 minutos y decimos, causa un no, ¿qué le daño interesa a Dios espantoso. de que yo respire o no respire? No, Él está pendiente hasta cómo respiramos. Y Él nos está pidiendo que le honremos en nuestro cuerpo. Yo recuerdo cuando leí ese pasaje, dice, honra a Dios en tu cuerpo. Dijo, porque si tú no cuidas ese cuerpo, yo te voy a pedir cuentas. Ay, 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 generalmente no No consideramos tomamos en eso. cuenta eso. Entonces tenemos una responsabilidad y en la medida que nosotros colaboremos con esa responsabilidad y esa proyección de vida, no solamente en la vida física ahorita, sino eso, lo que hagamos en lo físico se va a proyectar en lo espiritual. Sí. Entonces dice, cuida tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. También eso fue una frase constante. Eso es tremendo, Sí, porque eso te da mucha estabilidad. Y te hace también valorar también diferente. Exactamente, es un valor que sobrepasa cualquier otro valor. Tenemos ahorita una época en la cual los jóvenes traen tanto problema de identidad, se andan queriendo hacer tantas cosas. Se perforan, se tatúan, se cortan, se pegan, se quitan, se ponen, se hacen de veras tantas cosas que yo estoy pensando, no fueron formados, no saben lo que es el templo del Espíritu Santo
y no lo han valorado con el valor que tiene realmente su cuerpo. Ni ellos mismos se han ¿no? valorado. Y esa falta de valoración genera que empiece la confusión, que empiece el problema de degenerar al Cualquiera ser lo humano. mueve de su posición, no hay estabilidad, no hay una proyección de vida o una meta específica. Y eso pierde a la juventud de una forma que a veces no lo consideramos así, pero es real esa cosa. Viene la depravación sexual. Claro. Y luego se quejan de que no les sale bien. Pues no, no te va a salir bien porque no estás cuidando algo que debes de Es cuidar. una responsabilidad que tenemos que tener precisamente cuidado en cumplir con ella. La tendencia de la carne siempre es mala, es contra Dios. Pero cuando tenemos esa proyección y ese respeto por Dios, nos detiene, nos equilibra, nos mantiene estables. Y de eso se trata, que nosotros mantengamos esa línea que Dios nos está pidiendo, porque Él sabe nuestras debilidades. Él nos extraña de que los errores que cometamos, pero también cuando nosotros pedimos auxilio, Él va a entrar en auxilio. Porque eso de la palabra que dice, que la misma oración que dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Cuántas veces Dios nos libra de tentaciones que nosotros ni siquiera lo consideramos? Si no, pues que yo me he mantenido así. No, es que Dios nos mantuvo así. Nos ha librado. Exactamente, nos libra de tentación. Cuando Él nos libra de tentación, nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Cuántas veces nos habrá librado que ni cuenta nos damos? Pues ya, vamos a ir cerrando y voy a preguntarte esto. Como papá, ¿todavía nos ves chiquitas? Es un sí y un no, en el sentido de que no deja uno de verlas como las hijas. Y por otro lado, me da gusto que veo cómo se desarrollan, cómo se han desarrollado. Que a pesar de los pesares, a pesar de nuestros propios errores, ustedes han sabido neutralizarlos y seguir por ustedes mismos. Eso es lo que me llena. Aunque todavía estoy diciendo, más papi, más. Sí. Métete, Sol, métete. Gente de todos, me acuerdo cuando estabas niña que íbamos en el carro y hacía mucho calor. Y saliste de la, así, métete todo, métete. Eso no se olvida, es algo maravilloso. Es que es una mezcla de los dos. Es tremendo eso. No, pues con eso yo espero que sirva la plática porque es una época en la que los hombres tienen miedo a la paternidad. Les tienen mucho miedo a la Si paternidad. supieran el valor que les dan, no lo tendrían. No lo tendrían. Tenemos una gran ausencia de papás. Impresionante que sigue creciendo. La mayoría de las personas que se encuentran presas en estudios que han hecho en la cárcel en Estados Unidos, más del 70% han tenido ausencia de papá, o sea, y aparte de eso han tenido conflictos con papá. Entonces dice uno, híjole, y no le estamos dando la fuerza a papá. Tenemos quejas de que no hay hombres, esa es ahorita, ¿no? La queja del feminismo, que no hay hombres y pues tú te encargaste de destruirlos, pero necesitamos que los hombres se levanten otra vez. Sí, necesitamos tomar nuestra responsabilidad. Eso sí, debemos de tomarla nosotros como abuelos, como padres, como ciudadanos. Debemos de tomar la determinación y tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque no es casualidad que estemos aquí. No somos casualidad nadie. No. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros pongamos nuestra parte precisamente para que esa estabilidad y esa familia se valore y se valore individualmente cada quien. Como ese roble fuerte, como Sí. ese árbol plantado junto a corrientes de agua Maravilloso. viva. Amén. Sí Eso es. necesitamos patriarcas. México está llegando prácticamente a que por cada hogar que hay un papá, hay otro que no, o sea, mitad y mitad. Los índices de delincuencia siguen en aumento. Los problemas de adicciones siguen en aumento. Falta de identidad. Los Amén. problemas de identidad siguen en aumento. Y esto se debe a la falta de papá. Propósito en la vida. De Sí. papá. Y no se trata de que papá críe hijos que no son de ellos. Se trata de que críes a los tuyos. De que te tomes el tiempo y te tomes la responsabilidad, pero que también disfrutes de lo que es ser papá. Sí. Sí, sí, es algo maravilloso. No tiene igual. Simplemente no tiene igual. Porque ahí es donde empiezan a apreciar realmente lo que es la vida. Y Y esa percepción y esa apreciación, esa no se diluye. yo siento que un hijo es un ancla. Es maravilloso. Porque Así te es. hace permanecer, te hace mantenerte, te hace
verdaderamente anclarte Bueno, en lo que te debes de anclar, en buscar de verdad de dónde debes de estar anclado. Y eso es lo que esperamos que como papás se lo tomen en serio. ese propósito tan tremendamente significativo de no término. Feliz día del papá. Gracias. El mejor papá. Gracias. Gracias por todo. Te quiero.